Bienvenidos a Biografía Criminal. Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, es considerado uno de los asesinos en serie más prolíficos del siglo XX. Confesó haber asesinado a más de 300 niñas y jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú durante las décadas de 1970 y 1980, aunque oficialmente se le atribuyen 110 víctimas confirmadas. La biografía criminal de hoy analiza detalladamente su caso, desde sus orígenes hasta su controvertida liberación y posterior desaparición. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Venadillo, Tolima, Colombia. Su infancia estuvo marcada por circunstancias extremadamente adversas que contribuían a forjar su personalidad criminal. Era el séptimo hijo de un total de 13 hermanos, nacidos de Benilda López de Castañeda, quien según algunos testimonios ejercía la prostitución. Su padre falleció 6 meses antes de su nacimiento, dejando una situación vulnerable desde el principio de su vida. Cuando López tenía apenas 6 meses, su madre se trasladó a Santa Isabel, en plena época de la violencia, un periodo de guerra civil no declarada en Colombia que provocó cerca de 200.000 muertos. Este entorno de violencia generalizada constituyó el escenario donde transcurrió su temprana infancia. La extrema pobreza y los maltratos caracterizaron sus primeros años. Según diversos testimonios, sufrió abusos y torturas por parte de su propia madre. Su educación formal fue mínima, completando únicamente hasta el 2º grado de la escuela primaria antes de ser internado en una escuela asilo. Los especialistas que han estudiado su caso señalan que estos acontecimientos traumáticos durante su infancia y adolescencia fueron determinantes en la formación de su estructura perversa. Las investigaciones sugieren que la combinación de factores sociales, psicológicos y posiblemente biológicos confluyeron para deteriorar su estructura de personalidad. Entre 1969 y 1980, Pedro Alonso López perpetró una serie de crímenes atroces que lo convirtieron en uno de los asesinos en serie más letales de la historia. En su confesión a los investigadores, reconoció haber asesinado a por lo menos 110 niñas en Ecuador, 100 en Colombia y muchas más de 100 en Perú. Sus víctimas eran principalmente niñas y adolescentes indígenas o de escasos recursos, con edades comprendidas entre los 8 y 14 años. Su método para capturar a sus víctimas era meticuloso y calculado. López solía atraer a las pequeñas ofreciéndoles regalos, baratijas o directamente dinero. Con estos señuelos conseguía apartarlas de sus lugares de residencia hasta zonas baldías, en áreas urbanas o bosques en zonas rurales, donde procedía a violarlas y posteriormente estrangularlas con sus propias manos. Un aspecto particularmente perturbador de su comportamiento fue revelado durante su confesión. López afirmó que en ocasiones desenterraba los cuerpos de sus víctimas para realizar lo que él llamaba fiestas de té con ellos. Este comportamiento necrofílico evidencia la profundidad de sus trastornos psicológicos. Cuando fue interrogado sobre sus motivaciones para cometer estos crímenes, López respondió: «Perdí mi inocencia a los 8 años, así que decidí hacer lo mismo con tantas niñas como pudiera». Una declaración que sugiere un intento de vengar su propio trauma infantil a través de la victimización de niñas inocentes. La captura de Pedro Alonso López ocurrió de manera fortuita en marzo de 1980, mientras deambulaba por un mercado de Ambato, Ecuador, intentando secuestrar a una niña de 12 años. Durante el intento del secuestro, los gritos de la madre alertaron a los comerciantes y transeúntes locales, quienes lograron someter a López y retenerlo hasta la llegada de las autoridades. Inicialmente, López se mostró poco colaborativo con los investigadores, manteniendo silencio durante los interrogatorios. La estrategia de las autoridades para lograr su confesión fue ingeniosa. Colocaron al capitán de policía Pastor Córdoba en la misma celda, haciéndose pasar por un recluso. Gracias a esta táctica, López comenzó a abrirse y a jactarse de sus crímenes. En sus confesiones, López proporcionó detalles espeluznantes sobre sus métodos y el número de víctimas. Afirmó haber asesinado más de 200 en Ecuador, algunas decenas en Perú y muchas más en Colombia. Lo más impactante fue que no solo confesó verbalmente, sino que posteriormente guió a las autoridades hacia los lugares donde había enterrado a sus víctimas. Esto condujo al descubrimiento de 53 cuerpos en Ecuador y eventualmente a la confirmación oficial de 110 víctimas.
La magnitud de sus crímenes y la frialdad con la que los describió hicieron que los cronistas policiales lo bautizaran como el monstruo de los Andes. López se convirtió así en uno de los 3 hombres que más personas ha matado con sus propias manos durante el siglo XX, junto con Harold Frederick, médico británico acusado de asesinar a más de 200 pacientes, y Luis Alfredo Garavito Cubillos, pederasta colombiano condenado por 138 fallos condenatorios. El proceso judicial contra Pedro Alonso López presentó diversas complicaciones debido a que sus crímenes se extendieron por 3 países diferentes: Colombia, Ecuador y Perú. Las diferentes legislaciones y la falta de coordinación internacional efectiva en aquella época dificultaron que recibiera una condena proporcional a la magnitud de sus crímenes. En 1980, tras su captura en Ecuador y posterior confesión, López fue condenado a 16 años de prisión, que era la pena máxima permitida por la legislación ecuatoriana en aquel momento. Esta sentencia resultó extraordinariamente leve, considerando la cantidad de víctimas confirmadas en ese país, alrededor de 110. Más sorprendente aún fue cuando López solo cumplió 14 años y 3 meses de esta condena, siendo liberado anticipadamente por buena conducta. Tras su liberación en Ecuador, López fue extraditado a Colombia, donde enfrentó cargos adicionales. Sin embargo, el sistema judicial colombiano tampoco respondió con la severidad que el caso demandaba. López fue recluido en una clínica psiquiátrica en Bogotá durante 4 años. Posteriormente le concedieron detención domiciliaria, de la cual se fugó aproximadamente un año después. En Colombia existían aproximadamente 100 expedientes judiciales contra López, pero estos prescribieron debido al paso del tiempo, lo que significó que nunca fue juzgado por la mayoría de sus crímenes en su país natal. Esta situación pone de manifiesto las graves deficiencias del sistema judicial para manejar casos de criminales seriales que operan a través de fronteras nacionales. La estructura psicológica de Pedro Alonso López ha sido objeto de numerosos estudios debido a la magnitud y naturaleza de sus crímenes. Los expertos han identificado en él características típicas de una estructura perversa, que se manifestó en sus actos de extrema crueldad hacia víctimas vulnerables. Las investigaciones sobre asesinos en serie sugieren que las estructuras psicológicas perversas se forjan con el paso del tiempo y están fuertemente influenciadas por los acontecimientos traumáticos durante la infancia o adolescencia. En el caso de López, estos traumas fueron múltiples: la ausencia del padre, el maltrato materno, la pobreza extrema y el contexto de violencia en Colombia. A pesar de sus limitaciones educativas, López mostraba ciertas habilidades cognitivas y sociales que le permitieron manipular a sus víctimas. Era descrito como amable y con una buena dicción para el nivel sociocultural que le rodeaba, características que utilizó para ganarse la confianza de las niñas que posteriormente asesinaría. Uno de los aspectos más controvertidos del caso de Pedro Alonso López es su liberación y posterior desaparición. Después de cumplir solo 14 años de su condena en Ecuador, López fue deportado a Colombia en 1994. Las autoridades colombianas lo internaron en una institución psiquiátrica, pero sorprendentemente en 1998 fue considerado rehabilitado y liberado bajo régimen de detención domiciliaria. Esta liberación generó indignación pública y cuestionamientos serios sobre el sistema judicial, considerando la gravedad y el número de sus crímenes. La controversia se intensificó cuando, aproximadamente un año después de obtener este beneficio, López se fugó. Desde septiembre de 1999, su paradero es completamente desconocido. El caso de Pedro Alonso López representa uno de los episodios más oscuros en la historia criminal latinoamericana, con un número de víctimas que lo sitúa entre los asesinos en serie más letales de todos los tiempos. Si habéis llegado hasta aquí, os agradecería que dejarais un like y os suscribierais al canal. Hasta la próxima biografía criminal.